Estos son los 5 trucos para ganar músculo en piernas y glúteos sin necesidad de ir al gimnasio que nadie te cuenta. Muchísimas personas no tienen tiempo o dinero para poder ir al gimnasio y por lo tanto buscan conseguir resultados con lo que tienen a mano en casa, como por ejemplo botellas, bidones, mochilas, etc. Sin embargo, la gran mayoría de ellos no ven resultados y piensan o creen que la única solución o el único lugar donde se pueden conseguir glúteos más grandes es en el gimnasio. Sin embargo, aquí te presento 5 tips que probablemente no estés teniendo en cuenta y sean el motivo por el cual no consigues resultados desde casa, que desde ya te digo que sí que se pueden conseguir, simplemente hay que adaptar la forma de entrenar y alimentarse. De hecho, hay muchas personas que aún yendo al gimnasio no tienen resultados porque tampoco siguen estos consejos. Y esto también aplica para personas que van al gimnasio y no tienen resultados. Número 1. Complejidad de los ejercicios. Muchísimas personas empiezan o empezamos haciendo ejercicios básicos, sencillos, fáciles, que no nos cuestan mucho esfuerzo hacer o que muy probablemente cuando recién empezamos sí que nos costaron bastante, pero ¿qué es lo que pasa? Que estos movimientos con el paso de los meses o de las semanas o de los años, dependiendo de las personas, tienden a quedarnos fáciles o ya dominamos tanto que no suponen un estímulo para nuestros músculos para crecer. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pasar a ejercicios más complejos. Por ejemplo, es bastante común que las personas realicen las típicas patadas traseras de pie para glúteos o las patadas tumbado sin peso. Y claro, no son ejercicios malos, sino que después de un tiempo es necesario pasar a ejercicios más complejos o complicar esos mismos ejercicios. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejercicio más complejo de una patada trasera de pie? Una patada trasera tumbado. ¿Cuál sería una versión más compleja de una patada trasera tumbado? Una patada trasera tumbado con algún peso externo, como por ejemplo una banda elástica, una pesa, una polea, etc. Entonces, si los ejercicios que estás haciendo te quedan demasiado fáciles, piensa en agregar más peso o hacer la misma versión de ese ejercicio, pero en difícil. 2. Frecuencia. Y aquí es donde fallan la mayoría que intentan entrenar el glúteo o las piernas todos los benditos días de la semana. Y esto lo único que va a ocasionar es que termines sobreentrenándote y que tus músculos no se recuperen para la siguiente sesión. Por lo tanto, no vas a ver resultados. ¿Por qué? Porque el músculo lo estimulas con el ejercicio, pero crece o logra aumentar su tamaño cuando se recupera de ese estímulo. Si nunca lo dejas recuperarse, nunca va a mejorar. La frecuencia ideal para principiantes sería solamente de 2 veces a la semana. Quienes ya tienen más experiencia y ya saben cómo armar sus entrenamientos, podrían probar con 3. 3. El peso. Se cree que solamente podemos entrenar con peso en el gimnasio. Y esto es totalmente falso, porque podemos ingeniárnosla para tener peso en casa. Por ejemplo, botellas con agua, con arena. Si las botellas te quedan muy fáciles o es muy poco peso para ti, simple, usa bidones o garrafas de agua. También puedes usar mochilas o maletas llenas de libros, cuadernos o cualquier objeto pesado. 4. La alimentación. La alimentación es clave porque tú puedes darle mucho estímulo a tu músculo, pero si tu cuerpo no tiene los recursos necesarios, es decir, no tiene los ladrillos con que construir esa casa, pues esa casa nunca va a crecer por más obreros que tengas. ¿Se entiende la referencia? Por lo tanto, tú tienes que asegurarte de tener un superávit calórico, es decir, consumir más calorías de las que gastas. ¿Y qué rayos es esto? Pues te lo pongo fácil. Asegúrate de estar ganando de entre 250 a 500 gramos de peso por semana, que se traducirían entre 1 a 2 kilos al mes. ¿Qué pasa si es que ves que no estás ganando esa cantidad de peso, que estás ganando menos o no estás ganando nada? Aumenta tus porciones de comida. Si ves que estás ganando mucho más allá de eso, reduce ligeramente tus porciones de comida. Por último, proteína. La proteína es una parte importante de nuestra alimentación. Pero ojo, la proteína no solamente está en el suplemento o en el polvo, no. Proteína podemos encontrar en diversos alimentos como por ejemplo pollo, carne, huevos, pescado, legumbres, incluso también algunos productos lácteos como el yogur, el queso y la leche, por supuesto, en menor proporción. Y también un alimento bastante importante y súper alto en proteínas es, por cierto, también la proteína en polvo, que puede servir como sustituto a esos alimentos mencionados porque es una forma más fácil de preparar o de consumir tu proteína porque no requiere ningún tipo de cocción ni preparación. Por cierto, tienes un 10% de descuento en proteínas en la página de tmx.com.pe con mi código CRUCES. Esto es solamente válido para Perú. ¿Y tú, cuál de estos 5 puntos no estabas teniendo en cuenta? Te leo en comentarios.